Bien, estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Hoy día 29 de agosto, hoy sábado, vamos a desarrollar la lección número 9. Tiene un título muy largo, así como el título es la lección también. Vamos a hacerlo lo más sucinto posible en este tiempo que nos corresponde. Debo decirles otra vez, aunque ya lo dije en un inicio, que estas doctrinas han sido extraídas de las doctrinas, de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros en la asociación se han hecho lecciones donde se va a repasar estas doctrinas fundamentales para la Iglesia. Son doctrinas bíblicas. Yo rescato la sana doctrina y la expongo, ¿no? Y ustedes lo pueden constatar a través de los títulos y los versículos y los párrafos que están clasificados, ¿no?, que ayudan a la iglesia para edificarnos. Diciendo esto, empecemos de una vez. Ya no voy a ser enfático en esto y vamos a avanzar. La vida, muerte y resurrección de Cristo. La experiencia de la salvación. La iglesia protestante se caracteriza por ser una iglesia que predica a Cristo, ¿no?, el solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, la sola escritura, y eso sale de la palabra de Dios, de la Biblia misma. Y tanto el Antiguo como el Nuevo habla de la experiencia de la salvación que ocurrió en Jesucristo. Somos una iglesia cristocéntrica. Solo falta poner las cosas en su sitio, ¿sí?, y enfatizarlo cuando corresponde. Sin dejar de lado, por supuesto, la ley de Dios. Empezamos. La ley de Dios, que así he hecho el símbolo, ¿no?, de las dos tablas de la ley. Acá están contenidos los 10 mandamientos y todos los mandamientos que están tanto en el Antiguo y en el Nuevo, que son mandamientos santos. Y a la verdad es santa, justa y buena, como dice Pablo acerca de la ley de Dios. El versículo motivador está en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, la palabra de Dios se defiende a sí mismo, y lo que ha hecho Cristo en el Calvario es indiscutible. Todos tenemos que mirar a Cristo de alguna forma. Todos los que nos movemos en alguna iglesia cristiana como esta. Miren, acá hay un párrafo clasificado que no puedo dejar de lado. Está en la lección, por supuesto, ustedes lo pueden ubicar. Está en Deseado de todas las gentes, escrito por Elena G. de White, en la página 17. Dice así: por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. En Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad, con un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades sin fin, eternas, queda ligado con nosotros. La Iglesia de Cristo levanta esta verdad, hermanos. Jesucristo tendrá el porte humano, porque Adán y Eva fueron a imagen y semejanzas de Cristo, y Él tendrá esta forma. Y con las heridas ya cicatrizadas en sus manos, en sus extremidades superiores, en las inferiores, en los pies y en el costado, y también parte de la frente.
cicatrizado por las edades sin fin, hermanos. ¿Qué misterio es este? ¿No? Yo una vez estuve por acá por un bosque y caminando, una rama fuerte me cortó aquí una parte de la frente. Me desesperé y mi deseo de oración fue y es que desaparezca por completo la cicatriz. Pero en el milagro de Dios, ¿no? En el concepto de Dios, Él tendrá por las edades sin fin estas cicatrices. Y así, hermano, se paseará por el mundo con su escolta, ¿no? Diciendo que esto costó al Hijo de Dios este sacrificio, estas heridas en el Calvario para salvarnos, para salvar a esta raza humana. La primera, ¿qué hizo por nosotros la perfecta vida de Cristo? En Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo aceptamos por fe, ¿no? Dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí vamos a hacer una gráfica, solamente es un símbolo, ¿no? Doble de Jesucristo, solamente es un símbolo, porque nos ayudan a dejarnos entender mejor. Si tenemos algunas limitaciones, al menos yo siempre uso la pizarra, plumones, símbolos, para poder hacerlo mejor. Eso lo hacemos los que tenemos ciertas limitaciones para llegar a todos los hermanos, ¿no? A todo el público que nos está mirando. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23, el cual no hizo pecado, Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que causa, al que juzga justamente, ¿no? Muy diferente a nosotros, ¿no? Tuvo la apariencia perfectamente humana, pero muy diferente a nosotros, ¿no? Luego, en los comentarios que tienen en su lección sobre este tema, experiencia de la salvación, ¿no? Vamos a ver dónde ocurrió la experiencia de la salvación. ¿Ocurrió en Jesucristo o ocurre en el creyente? Sigamos. Jesús vivió la ley a la vida y paciencia de todos los seres humanos. Jesús cumplió la ley ante el cielo. Jesús cumplió la ley ante el diablo y los demonios. Él cumplió hasta toda jota y toda la tilde de los mandamientos perfectos de la ley de Dios en esos 33 años y medio. Voy a leer ahora en Primera de Juan, capítulo 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios, ¿no? Es un amor que tú y yo no conocemos. Lo podemos leer nomás en la Biblia. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Arriesgó a su único Hijo, ¿no? Nosotros por amor no arriesgamos nada, más bien pensamos que debemos aprovecharnos del resto, ¿no? En esto consiste el amor,
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Nosotros estamos aquí de color negro, ¿no? Nosotros somos pecadores por naturaleza, por naturaleza. Quizás me estoy adelantando, pero no está mal, ¿no? Eso ya lo demostramos. Nosotros, desde que nacemos, estamos incapacitados para cumplir con cualquier mandamiento de la santa ley de Dios, ¿no? Una cosa es cumplir con los requerimientos de la ley de Dios y otra cosa es observar los mandamientos, que lo hacemos. Lo hacemos rengo, rengo, mal hecho, poco a poco, con malos pensamientos, pero es mandamiento, lo hacemos. Pero no cumplimos con ninguna jota, con ninguna tilde, como lo cumplió Jesucristo. Porque la ley no se cumple a medias, ni al 90%. Se cumple o no se cumple. Después de la transgresión, nadie lo cumplió. Incluso Adán y Eva tampoco lo pudieron cumplir. Y eso ya está confesado en la palabra de Dios. En Isaías 53, ojalá que alcancemos todos los versículos, 53, 5 y 6. Mas él, Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Somos rebeldes. Molido, Cristo fue por nuestros pecados, ¿no? Por lo que cometemos diariamente. Si no es en acto, es en pensamiento, pero igual, la palabra de Dios, la ley de Dios no descalifica. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros somos curados. Promesa de sanidad también. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nos concentramos en esta lección, vamos a ver que todas las divisiones que ha habido a través de todos los tiempos, que la iglesia ha sufrido por persecuciones, por diferentes motivos, ¿no? No hay excusa por qué inventar divisiones por causa del hombre, que estamos sujetos al error, a la enfermedad y a la muerte. Esto nos indica los versículos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sí? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? Voy a dibujar la cruz sangrante del Calvario, porque aquí fue donde se empozó la sangre, ¿no? Semejante a los ritos de la antigüedad. Esto es lo que valió nuestra salvación. No quisiera perderme esto. Miren lo que dice aquí en la pregunta 2. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, con el fin de que pudiésemos recibir la vida suya, la de Cristo, ¿no? Por eso que Él es nuestro sustituto en todo, ¿no? Nos sustituye. En naturaleza,
en sacrificio, ¿no? Y Jesús, Él sí, eh, Él sí cumple perfectamente, ¿no? Solamente un ser perfecto como Él puede cumplir la ley perfecta. Un ser bueno como Él y santo puede satisfacer la demanda de la ley, que expresa la voluntad y carácter de Dios. Por eso que en su bautismo salió una voz del cielo: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, ¿no? Eso solamente se dice, no se dice de Pablo, no se dice de Moisés ni de Daniel, se dice solo de Jesucristo. La expiación de Cristo, la expiación de Cristo selló para siempre el eterno pacto de gracia. Constituyó el cumplimiento de cada condición sobre la cual Dios muestra la libre comunicación de gracia a la familia humana. Toda barrera que se imponía entre la gracia de Dios y la raza culpable de Adán fue derribada debido al sacrificio de Jesucristo. También en Romanos, capítulo 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿no? Esa es la obra que Dios, ¿no? La obra que Dios hizo en Cristo. Estamos haciendo, y voy a poner acá una separación, ¿no? Es la salvación, la experiencia de la salvación ocurre en Jesucristo. No ocurre aquí, no ocurre en el creyente. Y acá hay un versículo en 5:9, dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Si hay algo que tenía, así como alguien, un padre de familia está molesto, ¿no? Y esa molestia, esa ira, esa ofensa que tiene en su alma, en su corazón, porque su hijo le ha hecho una catástrofe, ¿sí? Esa ira tiene que ser deliberada. Esa energía, ¿no? Esa mala energía, qué sé yo, tiene que ser resuelta, deliberada, de alguna forma. Pues el Padre lo deliberó sacrificando a su propio Hijo, a Jesucristo. Por eso que es muy alentador llamarnos, yo soy inocente. Vamos a ver la lección. Es un privilegio, hermanos, llamarnos yo soy inocente, yo soy santo, yo soy bueno, en los méritos de Cristo, en los méritos inmaculados de Cristo. Por eso que es importante tener fe en Él. Es determinante. Y acá tenemos un aporte para evangelizar, ¿no? ¿Qué mensaje se debe dar? Y no me salgo de la lección. En Romanos ahora, 5, en Romanos capítulo 5:1. Ahí está. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En las doctrinas de la Biblia, hermanos, no cabe comentarios. Si hay algún comentario, es para enriquecer, no para ayudar, sino es el Espíritu Santo que no se queda quieto, nos sigue inspirando.
Aquí está que somos justificados y solamente a través de la obra que Cristo ha hecho tenemos paz para con Dios. No por nuestras buenas obras, por muy buenas que sean. ¿Dónde dice? Sigamos. En 1 de Pedro, capítulo 1, uno 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros, ¿no? Esto es muy claro. En 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿no? Y voy a ponerle aquí que Cristo, a precio de sangre, ¿no? Y todo esto proviene de Dios. La salvación lo ha hecho Dios. No lo hemos hecho nosotros, esforzándonos, no. Ni la iglesia, ni el pastor, ni tu papá, ni tu mamá. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio, ¿no? Cuando trazamos bien, cuando tocamos una puerta y le hablamos de esto, créeme que van a ir a la iglesia y se van a bautizar, porque nos entregó, dice, el ministerio de la reconciliación, que en Cristo Dios nos pasa por alto nuestros pecados, como vamos a ver. Y también en 5:14, 2 de Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Un versículo muy bonito. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este versículo es el que lo tenía, capítulo 5 de Romanos, de 15 al 18. Pero el don no fue como la transgresión, ¿no? Ya hemos hablado del pecado original anteriormente. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, se refiere a Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno,
vino a todos los hombres la justificación de vida. Somos justificados a causa de la justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia? ¿Y qué es la justicia de Cristo? Es el perfecto cumplimiento de la ley de Dios en la persona de Cristo. Sigamos. En 1 Timoteo, capítulo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, yo vivo aquí en un país donde hay muchos musulmanes que han venido del oriente, acá al occidente. Ya hace algo más de su religión y tener contacto de forma directa y escucharles. Ellos tienen un Dios, según ellos, tienen su Dios ellos, ¿no? Lo cual es una mentira. Su Dios de ellos no tiene hijo, aunque parezca algo trivial. Nuestro Dios tiene un hijo, un unigénito hijo de Dios. Dios que se convirtió en hombre. Ellos también son monoteístas, porque tienen un solo Dios, ¿no? Su Dios de ellos tiene su nombre, pero no tiene hijo. El Hijo de Dios, el Dios del cielo, es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué toco esto, hermanos? Porque la discriminante, ¿no? Como cristianos, como iglesia cristiana, la discriminante es Jesucristo. Hablando con términos matemáticos. Y la discriminante, ¿por qué? Hay muchas religiones que son monoteístas, ¿no? La que mencionaba tiene un profeta, un líder que se llamó Mahoma, ¿sí? Hay religiones en el Oriente que tienen diferentes nombres y tienen representantes y algunos se han reencarnado. Pero nosotros tenemos un Dios que tiene un Hijo y es Jesucristo, que se hizo hombre, que dejó la verdad de la Biblia, que nos califica como pecadores, que nos sustituye viniendo a la tierra y morir en nuestro lugar, y ahora está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, los que creemos en su nombre, ¿no? Porque ahora pues se está fomentando, ¿a qué voy? Se está fomentando el ecumenismo, ¿no? La Madre Iglesia Católica, llamada así, está que llama al occidente y al oriente y a las iglesias protestantes o que fueron protestantes, ¿no? A los orientales y a estos también que tienen esta religión, ¿no? Y solamente tienen un Dios monoteísta. Es un Dios nomás. Su Dios de ellos, si es creador, si es Dios, tiene que ser creador, pues. Pero la discriminante es Jesucristo. Es la piedra de toque, hermanos. Es el Señor Jesús. Nosotros tenemos que confesar así, creerlo en el corazón y desatar la lengua y decir que Cristo es nuestra justicia. Es el Dios, el Hijo de Dios que se hizo hombre y es nuestro intercesor. Ahí sí tú discriminas toda entre la verdad y el error. Cuando te pones en una posición cristocéntrica, haz eso y verás cómo la persecución se desata contra ti. Eso está también escrito. Dice, para esto, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, Jesucristo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿no? Él vivió hace cerca de 2000 años, es un hecho histórico concreto, hermanos, ¿no? Que Él nació, resucitó y ascendió a los cielos. Eso es sabido por todos y aceptados por todos también, pero en su rebeldía lo niegan. Ahora sí, no puedo dejar de leer
este párrafo que lo han clasificado aquí. Esto está en el libro, se llama así, Hijos e Hijas de Dios, en la página 240. ¿No? Esto va a enriquecer la sana doctrina, hermanos. Dice, a través de la justicia imputada de Cristo, el pecador puede sentir que está perdonado y puede saber que la ley no más le condena. Porque él se halla en armonía con todos sus preceptos. Es un privilegio contarse a sí mismo como inocente. Cuando lee y piensa acerca de la retribución que ha de hacer sobre los incrédulos y pecaminosos, por la fe, él echa mano de la justicia de Cristo. Se refiere a este personaje, a ti y a mí. Por la fe, él echa mano de la justicia de Cristo, conociéndose que en sí mismo es un pecador, un transgresor de la santa ley de Dios. Él mira hacia la perfecta obediencia de Cristo, a su muerte sobre el Calvario, por los pecados del mundo, y tiene la seguridad que está justificado por la fe en mérito del sacrificio de Cristo. Comprende que la ley ha sido obedecida a su favor por el Hijo y que la penalidad de la transgresión no puede caer sobre el creyente pecador. Nunca más caerá ningún castigo sobre mí ni sobre ti. Si tú presentas a Dios por la fe, que tu justicia es la de Cristo, el Padre la respeta, te acepta, te abraza como si fuera Jesucristo, hermanos. ¿Qué tal privilegio? La piedra de toque y angular es Jesucristo. Vamos a ver. No es la buena obediencia que podemos hacer a la ley de Dios. Y eso lo voy a tocar también, a pesar que debemos hacerlo. Pero hay una distinción. En Romanos, capítulo 4, 25. Pongamos atención. Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso que Pablo hablaba de la resurrección y algunos no le daban interés, ¿no? Pero el hecho, hermanos, que la resurrección, aunque no nos demos cuenta, esa aceptación de esa verdad que Cristo resucitó, eso viene, no es energía, es el Espíritu Santo que viene y nos afianza que nosotros también tendremos esa oportunidad si esperamos con paciencia, ¿no?, y con fidelidad a esta doctrina de la Iglesia. Cristo nuestra justicia. En Cristo hay la experiencia de la salvación, ya está hecha en un tiempo y en un espacio histórico concreto, hermanos, ¿no?, que ya pasó. En 1 Corintios, esto sí no he leído, 1 Corintios capítulo 15, 14 y 15, capítulo 15, pero versículos 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Pobrecitos los saduceos, ellos obedecían los mandamientos en la época, eran los rivales de los fariseos, los saduceos, pero ellos no creían en la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. A flor de labios tenemos que hablar de Cristo y que Él ha resucitado. Aprende a degustar en el corazón y en tu lengua de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y eso nos trae fe, nos trae esperanza en este mundo donde cada día vemos que las cifras están muriendo cada vez más por diferentes motivos, ¿no? Y aún más con este microbio, ¿no?, que en 4 meses se ha hecho muy popular. Sigamos. Y somos hallados
falsos testigos de Dios. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Nosotros tenemos esa esperanza que nos diferencia del resto. Los demás líderes religiosos de otras religiones, sus seguidores se jactan de que tienen sus huesos ahí, que con el carbono 14, ¿no? Tienen ahí guardado, lo han encontrado. Nuestro líder, nuestro Señor, si hubiéramos encontrado un vestigio, hermanos, en la tumba de José de Arimatea que está en Jerusalén, el cristianismo hubiera sido un fracaso. Pero gloria a Dios que resucitó con sus 208 huesos, con sus músculos, resucitó totalmente y se fue a la diestra del Padre. Y lo creemos por fe. Ellos tienen un líder que murió. Es un hecho histórico según ellos, ¿no? Que nosotros no. Es un hecho histórico que resucitó, hermanos. Y está a la diestra del Padre. Y esto nos afianza porque se está pronosticando que las muertes van a seguir. Tenemos que hacernos la idea, ¿no? Que estamos de paso, que somos peregrinos, que nuestra salvación ya está ganada. Por eso que el mensaje de la iglesia, si no es cristocéntrica, no vale para nada. Pero felizmente que la iglesia de Cristo apareció después de la promesa, hermanos, que le hizo Dios a Adán y seguirá hasta el último. Ahora versículos 21 y 22. Pero por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Bien, la obra de la salvación se ha hecho en Cristo. ¿Se puede añadirle algo para la obra de la salvación? No. No podemos añadirle ni restarle. Está completo. Pero la verdad, la doctrina de la Biblia, la sana doctrina, también se ocupa de lo que ocurre dentro del creyente, ¿no? Porque el gran predicador de la justificación por la fe, Pablo, también abundaba en buenas obras. Y estamos obligados a hacerlo. Miren, en Gálatas 2:6, dice así: pero en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No somos justificados por nuestra obediencia, eso quiere decir. No somos justificados por las buenas obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? Nadie será justificado por sus buenas obras que él haga, ¿no? El apóstol Pablo abundó en tremendas buenas obras, pero esas buenas obras no lo recomiendan para la salvación. No. Lo único que nos recomienda para la salvación, y Dios exige, hermanos, un perfecto cumplimiento de la ley. ¿Sí? Y lo hizo Cristo en favor de nosotros. Entonces, aquí nosotros ejercemos fe, confianza,
esperanza en que Cristo cumplió en lugar de nosotros. Él es nuestro sustituto. Miren, acá hay un párrafo del libro Fe y Obras, página 104, que lo han puesto en la lección, que es muy del caso leerlo. Dice así el párrafo. La justicia es obediencia a la ley. Ponga atención. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios su ofrenda, que es la de Cristo. Puede presentar los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de este pecador, como tú y yo, en la cuenta. Y el Señor, Dios, coloca la obediencia de su Hijo Jesucristo en nuestra cuenta, como si nosotros lo hubiéramos hecho. Nos justifica por la fe. Ahora, en Isaías, para pasar al último tramo, 45, esta lección es muy grande, seguro que han estimado que es muy importante, y yo creo que es cierto. 45, 24 y 25.